Hola amigos. Al parecer Vladimir Putin se ha cansado de aguantar las impertinencias y los ataques del Reino Unido contra Rusia, y en una clara amenaza a Londres ayer mismo firmó un decreto que cambia totalmente la política militar de Rusia en lo que respecta a una respuesta nuclear. Como ya dije en un vídeo reciente, Rusia ha pasado de una política de respuesta nuclear si es atacada directamente con misiles que se aproximen a sus fronteras, a otra política de ataque nuclear preventivo, que es el decreto que Putin ha firmado el 25 de noviembre de 2018. ¿Por qué el cambio? ¿Es solo por equipararse a Estados Unidos, o es una seria advertencia a navegantes, y en particular a Inglaterra? Ya que este tipo de postureos a mí me parecen una chorrada, ya que a nadie se le escapa que tratándose del tema nuclear todo el mundo sabemos que si existiese un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, el enfrentamiento nuclear estaría servido. ¿Quién empezaría primero? Da igual, el resultado sería el mismo. Ahora bien, el tema de Inglaterra es muy distinto, ya que la beligerancia del Reino Unido contra Rusia ya es preocupante, y en un mundo cada vez más globalizado donde las relaciones internacionales se tendrían que basar en políticas de buenas relaciones para que todas las naciones solo trabajen en pos del bienestar de los ciudadanos a nivel global sin excepciones. Es por eso que en la concepción de un mundo así, ¿qué sentido tiene el provocar conflictos con enemigos ficticios, que además para más vergüenza, no quiere ser enemigo tuyo? Ay amigos. Aquí sí que tenemos que pegar un salto en la historia, y situarnos 460 años antes de la era cristiana, cuando el historiador, escritor, militar, y un montón de cosas más, un tal Tucídides, dijo con una clarividencia increíble que hay dos tipos de imperios. Uno el que trabaja para el bienestar de las clases poderosas, relegando a la esclavitud a los ciudadanos. Y el segundo tipo de imperio sería el que su razón de ser se basa en el bienestar de todos los ciudadanos sin condición de clases. Repito, lo dijo Tucídides, que nació 460 años antes de la era cristiana, y Marx y Lenin todavía no estaban en el horizonte. También dijo Tucídides que los imperios como el ateniense estaban condenados a la guerra perpetua, porque siempre habrá otro imperio al acecho que querrá quitarle el cetro de imperio mayor, o lo que es lo mismo, se cae en el absurdo de que un imperio está condenado a crecer sin parar para que otro imperio no crezca más que él y lo destruya. Por aquel entonces Tucídides se refería a Esparta, que siempre estaban en guerras constantes con Atenas, que al ser el imperio más poderoso abusaba de los demás y sembraba los campos de enemigos. Bien amigos, después de este pequeño paréntesis, si observamos bien la geopolítica actual, que ha cambiado en el acervo imperialista actual, del de aquel de los tiempos de Tucídides, yo diría que la tecnología, porque el resto del pensamiento criminal de los imperialismos sigue intacto. Y esto será así hasta que llegue al planeta Tierra el imperio definitivo, el de los trabajadores y ciudadanos que no quieren guerras con nadie, sino buena vecindad en un mundo global donde el instinto de la ambición humana se ha erradicado desde las escuelas infantiles. No estamos lejos de eso, aunque nos pueda parecer mentira. Tras la prevista caída del imperio anglosajón es posible que el mundo enderece su rumbo. Muchos dirán: ¿y quién lo tumbará? Pues muy fácil, Tucídides y la historia, que en idioma contemporáneo quiere decir que si el imperio anglosajón sigue insistiendo en dominar el mundo para las élites, en contra de la gran mayoría de los 7.000 millones de habitantes del planeta, naciones como las antiimperialistas actuales, Rusia y China con sus aliados los harán desaparecer. Así que volvamos a Rusia de nuevo, y analicemos por qué Putin ha firmado un decreto que bajo mi punto de vista es innecesario por varios conceptos, pero que si hay uno en el que posiblemente las autoridades rusas hayan pensado, tal como que en caso de un ataque nuclear contra Inglaterra, justificarlo como contrapartida por la agresión diplomática a la que el Reino Unido está sometiendo a Rusia. Cuando en el título sostengo que Putin ha firmado el decreto con el punto de mira puesto en Inglaterra, muchos de ustedes pueden pensar que como el Reino Unido pertenece a la OTAN, y está en sus estatutos que son copiados de la obra de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, ya saben. Esos que decían uno para todos y todos para uno. Pues como que eso a mí ahora mismo, y dado que la OTAN es una pura entelequia,
Me parece un chiste. Por lo tanto, si Reino Unido sigue acosando a Rusia como un general inglés que hoy mismo ha declarado que Rusia es peor que el Estado Islámico, nada menos que el jefe del Estado Mayor, que es el jefe del ejército británico, el general Mark Carleton Smith, dijo que los rusos no ignoran la vulnerabilidad y debilidad que están buscando activamente. Hoy, Rusia es innegablemente una amenaza mucho mayor para nuestra seguridad nacional que las amenazas extremistas islamistas, como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Se están leyendo noticias que hablan de que en el seno de los mandos del ejército ruso se estudia la posibilidad de un ataque preventivo contra Inglaterra, destruyendo a la vez las 20 principales ciudades inglesas. Así que hablar hoy de respuestas determinadas a actos determinados, como indica por ejemplo la doctrina Ivanov, ya ha pasado a la historia. Ahora mismo el mundo está en una dinámica totalmente descontrolada, y ya no sirven para nada doctrinas prefijadas de antemano que además tratándose de la OTAN nunca han servido para nada, ya que siempre han hecho lo que les ha dado la gana. Se han fijado en el idioma que emplean normalmente, nuestra seguridad nacional, término este que quiere decir que la seguridad nacional del Reino Unido, por ejemplo, empieza donde termina la de los demás pueblos a los que ha masacrado a lo largo de la historia. Miren ustedes, señores militares, su famosa seguridad nacional con la que tanto engañan a sus ciudadanos y con la que justifican crímenes de Estado por doquier, no vale una mierda ante un misil balístico intercontinental con reentrada múltiple en la atmósfera de 10 cabezas nucleares. Y que con 2 de esos misiles se destruye cualquier nación, que hablan siempre de seguridad nacional. Si no podrían defenderse de algo así. ¿Saben cuál sería la mejor seguridad nacional de cualquier nación? Pues la de no buscarse enemigos por el mundo, no robarles sus recursos, y trabajar por un mundo mejor. Que sí es posible. Pero claro, al imperio anglosajón cree que puede provocar sin freno, porque tiene a su primo de Zumosol al lado. Pero habrá pensado alguna vez que a lo mejor su primo no querría correr la misma suerte que él. Porque aquí estamos hablando de un proceso de 15 minutos como mucho. Después, ¿qué? Vamos a plantearnos qué ocurriría si por ejemplo Inglaterra y Rusia elevan el tono en su enfrentamiento, y los militares rusos deciden, amparados en la nueva política, lanzar un ataque nuclear preventivo contra Reino Unido y destruye las 20 o 30 principales ciudades inglesas. Todo sería cuestión de minutos. Por supuesto, del revuelo a nivel mundial sería la leche. ¿Qué actitud tomaría Estados Unidos, por ejemplo? Ellos no ignorarían que si Rusia ha lanzado un ataque así, es porque simplemente estaría a la espera de cuál sería la respuesta de los mosqueteros. Algo así como diciendo, eso ya está hecho, si queréis que paremos aquí, bien, pero si respondéis al ataque estamos preparados, así que pensadlo bien. De la decisión de los mosqueteros dependería el mundo. Yo me imagino que el revuelo duraría semanas de reproches por una y otra parte en las Naciones Unidas. ¿Querrán los demás ciudadanos del mundo correr la misma suerte que Inglaterra? ¿Podrían estos ciudadanos obligar a sus políticos a tomar una decisión por consenso? Llegados a este punto, ¿qué podemos pensar que pasaría en el mundo? Yo tengo mis dudas, pero creo que si la respuesta de los mosqueteros no es inmediata, ya no habría respuesta, porque no olvidemos que hay armas nucleares para destruir la Tierra 8 veces y la mitad las tiene Rusia, que tiene algo así como 7.000 armas nucleares. Parecido está Estados Unidos con algo más de 6.500. Luego vienen Francia y China con 300, Reino Unido con 200. Luego están con menos, India, Pakistán, Israel, y Corea del Norte. Desde luego da hasta pena, a dónde han llevado los imperios del mal, al hombre. ¿Cómo es posible que a estas alturas tengamos que estar hablando en estos términos? Guerras, armas nucleares. ¡Qué asco! Y todo por culpa de unas élites que se creen que el mundo les pertenece por herencia. Y tenemos que soportar conversaciones que tratan sobre nuestro posible exterminio. Hay que fastidiarse. ¿Cuándo terminará todo esto? Desde luego el hacer de ayer mismo en el mar de Azov, donde a Ucrania le fueron apresados los 3 barcos que mandó a provocar a Rusia. Lo único que ha provocado es la reacción de Rusia, que ya les ha dicho que no se anden con tonterías jugando a guerritas, que ellos van en serio. Y cuyos ejemplos los encontramos en Georgia, Crimea, el Donbass y Siria.
Yo me imagino que Poroshenko ya contaría con esto de perder 3 barcos que no servían más que de guardacostas, y lo de declarar la ley marcial 60 días, me parece a mí otra chorrada, que solo está encaminada a intentar ganar unas elecciones el próximo marzo envolviéndose en una bandera de ultranacionalismo, porque si de verdad pretende enfrentarse a Rusia en serio, va a ser la hostia. Pero no descarten nada con estos desquiciados, porque la semana pasada se informó que un grupo de expertos militares británicos llegó al Donbass para preparar provocaciones en la región. Los periodistas fueron informados por el jefe del servicio de prensa de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, Daniel Bezsonov. Según él, la parte ucraniana no deja las intenciones de realizar un sabotaje químico en el norte. Nuestra inteligencia obtuvo datos sobre la llegada a la sede de la 72 Brigada en Artyomovsk, un grupo de especialistas militares de Gran Bretaña. Parte del arribo es parte de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, señaló el representante de la República Popular de Donetsk. Daniel Bezsonov destacó que uno de los posibles objetivos de los saboteadores podría ser la planta Stirol, ubicada en Orlovka. En particular, la contaminación química se puede organizar cerca de la línea de contacto, que luego se usará como pretexto para el inicio de una ofensiva a gran escala por parte de las tropas ucranianas. Sin embargo, la implementación directa de tal provocación será confiada a las tropas ucranianas. Los medios británicos anteriormente publicaron extractos de un informe del secretario de Defensa del Reino Unido, Gavin Williamson, en el que dijo que Londres enviaría un barco de guerra a las costas de Ucrania, así como un aumento en el número de instructores militares británicos en ese país. Y yo digo, ¿pero a dónde vais? ¿A qué leche se está jugando el Reino Unido? Para volverse loco, amigos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.